¿Por qué a los mexicanos les caen mal los chinos? En la biblioteca de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, Mei-Lin cerró su libro con suavidad, tratando de no hacer ruido. A través de los grandes ventanales se desplegaba el paisaje típico del Pacífico Sur, un escenario vibrante y despreocupado. La gente reía a carcajadas, vivía a su propio ritmo, sin prisas. Esa libertad, sin embargo, siempre dejaba una sensación de incomodidad, como una espina clavada en el corazón de Mei-Lin. Mei-Lin, quien había llegado sola desde Shanghái a este país insular, cursaba ahora estudios latinoamericanos con especialidad en la cultura mexicana en la Universidad Nacional de Nueva Zelanda. Para los académicos que la observaban, ella era la imagen del estudiante modelo, seria, diligente, atraída puramente por el interés intelectual. Pero la verdad era muy distinta. Su incursión en los estudios sobre México no nació de los libros de historia, sino de una duda punzante que se había gestado en lo más profundo de su psique durante su adolescencia. Esa duda surgió de una adicción al Internet durante sus años de preparatoria. En aquella época, Mei-Lin vivía sumergida en el mundo digital. Pasaba las noches consumiendo la cultura de Internet mexicana que, traducida o subtitulada, llegaba hasta los rincones de Asia, recopilaciones de comentarios en Facebook, hilos virales en Twitter, videos de youtubers mexicanos llenos de jerga y sarcasmo. Pasaba horas leyendo las discusiones, tratando de descifrar el significado de expresiones como se mamó, qué pedo o ahorita. Poco a poco, y de manera natural, empezó a entender no solo el idioma, sino el humor picante y la ironía que destilaban esos comentarios. Pero en ese proceso, lo que atrapó a Mei-Lin no fue la lingüística, sino la cultura que palpitaba detrás de las palabras. ¿Por qué los mexicanos tienen ese sentido del humor tan trágico y festivo a la vez? ¿Cómo pueden ser tan cálidos y, al mismo tiempo, tan duros en sus juicios? En medio de esa búsqueda, una gran interrogante echó raíces en su mente. ¿Por qué los mexicanos parecen rechazar a los chinos? Esa pregunta se intensificó con el tiempo. En la preparatoria, reflexionó mucho sobre ello. China, una potencia asiática, y México, el gigante cultural de Latinoamérica, ambos países tienen tensiones geopolíticas y económicas, claro. Pero lo que ella sentía en los foros de Internet iba más allá de la política. Cuando los usuarios mexicanos criticaban a China, no parecía un odio personal visceral, sino más bien una especie de defensa de una postura moral. En su ensayo de admisión a la universidad, Mei-Lin escribió: "Quiero comprender la lógica interna que rige la cultura mexicana". Sus padres y los profesores interpretaron esto como una curiosidad académica pura. Pero Mei-Lin sabía que se trataba de una obsesión personal profunda. Ahora, sentada en la sala de conferencias, aprendiendo español y leyendo sobre la Revolución Mexicana, la base de todo seguía siendo esa misma pregunta. Finalmente, para encontrar la respuesta que los libros no podían darle, planeó un viaje a México. Sería un viaje corto, de apenas 10 días, pero ella aún no sabía que esa travesía tendría la fuerza suficiente para cambiar su vida desde los cimientos. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, en el momento en que puso un pie fuera de la terminal, Mei-Lin notó que algo era diferente. No era la temperatura, ni siquiera la famosa altitud de la ciudad, era algo invisible en el ambiente. Al subir al transporte rumbo al centro, esa sensación se volvió más clara. A diferencia del silencio sepulcral que esperaba en otros países, el trayecto no era mudo, pero tenía una armonía extraña. En el Metrobús, la gente no iba en un silencio forzado, pero había un respeto tácito. No se escuchaban tonos de llamada estridentes molestando a otros. La gente hablaba, sí, pero con un tono que no invadía el espacio ajeno. Era una atmósfera de convivencia. En los autobuses de Nueva Zelanda, los pasajeros hablan a gritos y ocupan todo el espacio con su presencia. Pero aquí, en este transporte de la CDMX, todos parecían contener su respiración para no molestar al de al lado. Mei-Lin miró su reflejo en la ventana. Sin darse cuenta, ella también estaba conteniendo el aliento, haciéndose pequeña para sintonizar con la atmósfera que la rodeaba. Era una sensación curiosa, nadie se lo había ordenado, nadie la obligaba, pero el entorno lo dictaba. Llegó a la estación del Zócalo. Al bajar las escaleras, vio una marea de gente fluyendo.
La hora pico de la mañana en la Ciudad de México hacía que las multitudes de Nueva Zelanda parecieran un juego de niños. Decenas de miles de personas concentradas en un solo espacio, y sin embargo, había un orden dentro del caos. Mei-Ling caminó despacio. Nadie chocaba bruscamente con nadie, nadie se detenía a bloquear el paso. Todo fluía con una naturalidad orgánica. Era como si la ciudad entera fuera una orquesta gigante tocando una sinfonía sin director, donde cada quien sabía su nota. Al llegar al hotel, suspiró sola en su habitación. ¿Qué es esto?, pensó. No es un escenario de película. Es una realidad tangible. Pero esa realidad era distinta al mundo que ella conocía. Esa noche, Mei-Ling salió a recorrer la ciudad, Reforma, la Roma, el centro histórico. A donde quiera que iba, ese orden implícito persistía. A veces pensaba que el ruido excesivo estaba prohibido por ley, pero no era eso, era que el ruido tenía su lugar y su momento. Y en medio de todo eso, había una ternura latente. Cuando empezó a llover de repente, una señora desconocida la cubrió con su paraguas sin decirle nada. Cuando se vio perdida en una callejuela, un oficinista se detuvo, dejó de mirar su celular y le explicó con paciencia y una sonrisa cómo llegar. Pocas palabras, pero acciones enormes. Mei-Ling quedó profundamente conmovida por esa coexistencia de caos urbano y bondad humana. La gente de este país estaba protegiendo algo. Y ese algo era el verdadero misterio de su viaje. Al tercer día, Mei-Ling pidió un café en una cafetería de barrio en Coyoacán. «Disculpe, ¿me da este café, por favor?», dijo. El joven del mostrador la miró y sonrió. «Claro que sí, Guerita. ¿Cómo estás hoy?». La sonrisa era cálida, genuina. Pero al pagar, el chico le entregó el cambio y dijo, «Que tengas bonito día, cuídate mucho», con una amabilidad que marcaba un cierre. Mei-Ling se dio cuenta entonces, la amabilidad mexicana no es solo cortesía, es un ritual de inclusión momentánea. Te tratan como familia por un instante, pero hay códigos que debes respetar para mantener esa conexión. En Nueva Zelanda, la amabilidad a menudo conducía a una amistad inmediata y pegajosa. Aquí, la amabilidad era una forma de respeto, una manera de decir, te reconozco, te valoro, pero cada quien en su lugar. ¿Por qué son tan cálidos y a la vez tan celosos de sus formas?, murmuró Mei-Ling en la cama del hotel. Esa noche abrió su libro de texto de español. Ahí se hablaba de las formas de cortesía, del usted, del mande. Pero el libro no explicaba la emoción detrás de esas palabras. El quinto día, por la tarde, Mei-Ling caminaba por la calle Madero, una vía peatonal llena de vida. Era mucho más ruidosa que cualquier calle de Auckland, organilleros, vendedores, gente riendo. Pero aún así, el orden mexicano se mantenía. Fue entonces cuando ocurrió. Delante de ella, un grupo de turistas chinos caminaba comiendo brochetas de fruta, gritando en mandarín, bloqueando el paso a todos. La escena en sí podría ocurrir en cualquier parte del mundo. Pero lo que hicieron después golpeó a Mei-Ling como una bofetada. Al terminar la fruta, tiraron los palos y las bolsas de plástico directamente al suelo, en medio de la calle histórica, y siguieron caminando como si nada, riéndose a carcajadas sin importarles a quién empujaban. Mei-Ling contuvo el aliento. Su corazón se aceleró. Pero más fuerte que su vergüenza fue lo que sintió a su alrededor, las miradas de los mexicanos. Nadie les gritó. Nadie los insultó directamente. Pero todos los ojos se clavaron en el grupo. Eran miradas pesadas, cargadas de desaprobación. No era odio racial. Era rechazo a la falta de educación. Mei-Ling entendió la verdad en un segundo. Los mexicanos no odian a los chinos por ser chinos. Odian a la gente que no tiene respeto. Odian la soberbia de venir a su casa y ensuciarla. Esa fue la primera respuesta a la pregunta que la atormentaba desde la preparatoria. Mei-Ling se quedó parada. La gente a su alrededor desvió la mirada y la vida en la calle Madero continuó, pero para ella, algo había cambiado irrevocablemente. Al día siguiente, Mei-Ling se sumergió en la hora pico del metro. Millones de personas fluyendo. Vio cómo, al entrar al vagón, nadie se sentaba en los asientos reservados para ancianos y embarazadas,
aunque el tren fuera lleno. Vio a jóvenes cediendo el lugar con un siéntese, señor. En ese silencio compartido, interrumpido solo por el sonido de las vías, Meilin comprendió el verdadero significado de leer el ambiente. No son reglas escritas. Es la capacidad de sentir a los demás, de armonizar tu existencia con la del colectivo. Meilin tomó un autobús de lujo hacia el interior del país, rumbo a una ciudad colonial, posiblemente Guanajuato o Morelia. El viaje duró unas 4 horas. Al bajar, el aire había cambiado. La intensidad de la capital desapareció, reemplazada por una atmósfera más relajada pero igualmente vibrante. Apenas bajó del autobús, una señora mayor se le acercó. ¿De dónde vienes, mija? En minutos, Meilin estaba platicando con ella. La señora, con una sonrisa maternal, le dijo, mira nada más, desde China. Pues bienvenida, estás en tu casa. Esa frase, estás en tu casa, calentó el corazón de Meilin. La distancia que a veces sentía en la gran ciudad aquí se había disuelto. Un señor que vendía elotes le chuleó su mochila. Una niña le sonrió. Pero el viaje estaba por darle su lección más dura. Esa noche, al regresar a su hostal en taxi, ocurrió la tragedia. Se bajó cerca de la plaza principal, pagó y el taxi se fue. Al tocarse el bolsillo, sintió el vacío. No. Gritó en silencio. Su cartera. Su celular. Su pasaporte. La Trinidad Sagrada del viajero se había ido en el asiento trasero de ese taxi. La mente de Meilin se puso en blanco. El taxi ya no se veía. Estaba sola, de noche, en una ciudad desconocida. Su español, aunque bueno, se paralizó por el pánico. Solo podía quedarse ahí parada, temblando. La belleza colonial de la ciudad de repente se sentía fría y amenazante. ¿Estás bien, señorita? Escuchó una voz. Meilin levantó la vista. Era un hombre de unos 50 años, con rostro amable y manos de trabajador. Se presentó como Don Manuel. Meilin, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, intentó explicar su situación en su español atropellado. Don Manuel escuchó con atención, asintiendo gravemente. No la juzgó. No le dijo tuviste la culpa. Híjole, exclamó él. No te preocupes. Ahorita mismo vemos qué hacemos. Sacó su celular. Primero vamos a marcar a la base de taxis. Yo conozco a los del sitio. Mientras llamaba, miraba a Meilin con ternura paternal. Tranquila, mija. Aquí las cosas aparecen. Vas a ver. Don Manuel no la dejó sola. La acompañó a la pequeña caseta de policía turística. Él habló por ella, explicando todo con vehemencia, defendiéndola como si fuera su propia hija. Es una visita, tenemos que ayudarla, ¿qué imagen se va a llevar de nosotros? Decía don Manuel a los oficiales. Meilin no podía dejar de llorar. Se dio cuenta de que, siendo una extranjera total, estaba siendo tratada con una solidaridad que nunca había experimentado. Gente que pasaba por la calle se detenía a preguntar, ¿qué le pasó a la muchacha? ¿Necesitan algo? Era una red de apoyo invisible. No lo hacían por dinero, ni por reconocimiento. Lo hacían porque ver a alguien sufrir les dolía a ellos también. Esa noche, en el hostal, el recepcionista le avisó, señorita Meilin. Buenas noticias. El taxista trajo su bolsa. El corazón de Meilin volvió a latir. Al revisar sus cosas, todo estaba ahí. El dinero en efectivo, las tarjetas, el pasaporte. Intactos. El taxista, un hombre humilde, se disculpó por no haberla visto antes. Meilin llamó a don Manuel para agradecerle, ofreciéndole una recompensa. Él se rió. No hombre, ¿cómo crees? En México nos ayudamos, eso es todo. Que tengas buen viaje. Meilin colgó el teléfono atónita. En México nos ayudamos. Esa frase resonó en su cabeza. Esa bondad cotidiana no era una excepción, era la norma, el tejido mismo de la sociedad.
La belleza de este país no estaba en sus pirámides ni en sus playas, sino en esa ética invisible de solidaridad. El último día, Meilin asistió a un festival cultural en la plaza. Había miles de personas. Familias enteras, abuelos, niños. A pesar de la multitud, había un respeto sagrado. Nadie empujaba con malicia. Si alguien tropezaba, 3 manos se extendían para levantarlo. Vio a un niño tirar su helado. Una señora que vendía globos, sin conocerlo, le regaló un dulce para que dejara de llorar. La madre del niño le agradeció con una reverencia genuina. Meilin lloró. Ahí estaba la respuesta final. Los modales en México no son reglas frías. Son una forma de amor. Son cultura viva. Es la consideración hacia el otro que nace desde adentro, no por miedo a la ley, sino por la convicción de que todos estamos conectados. Una semana después de regresar a Nueva Zelanda, Meilin sentía el choque cultural inverso. El autobús llegó tarde y el conductor ni siquiera saludó. En el supermercado, la cajera era eficiente pero gélida. En la estación, vio a gente poniendo los pies sobre los asientos. Su hermano menor entró a casa y se tiró en la cama con los zapatos puestos. Antes, todo esto era normal para ella. Ahora, le lastimaba los ojos. Vio a alguien tirar un papel en la calle y, sin pensarlo, sintió una oleada de indignación. Recogió el papel ella misma. Ya no soy la misma, pensó. La cultura mexicana se le había metido bajo la piel. Su madre notó el cambio. ¿Estás bien, Meilin? ¿Te ves diferente? Estoy bien, mamá. Solo que vi muchas cosas en México. Esa semana, Meilin se reunió con Yuka, su amiga japonesa. ¿Te ves cambiada?, le dijo Yuka. ¿Encontraste la respuesta? ¿Por qué dicen que no nos quieren? Meilin respiró hondo, recordando el rostro de don Manuel, la sonrisa de la mesera, y la vergüenza que sintió con los turistas en la calle Madero. No es que nos odien, Yuka, respondió con firmeza. Odian a quienes no tienen educación. Yuka la miró confundida. México es un país hecho de aire y corazón, continuó Meilin. Ese aire está formado por el respeto y la calidez hacia el otro. Si respetas esa atmósfera, te devuelven un amor infinito. Pero si la ignoras, si eres frío o grosero, te cierran la puerta. No importa tu pasaporte. Lo único que importa es si eres capaz de ver al otro como un ser humano y tratarlo con dignidad. Esa noche, Meilin escribió la conclusión final en su cuaderno. La calidez silenciosa y la solidaridad ruidosa de México son su fuerza más grande. No actúan bien porque alguien los vigile, sino porque sienten que es lo correcto. El verdadero México es aquel que te abraza cuando estás perdido. Y solo pide a cambio que no seas indiferente. Meilin sigue estudiando en Nueva Zelanda, pero su visión ha cambiado para siempre. Ya no estudia a México desde afuera, lo lleva dentro. Sabe que la verdadera comprensión no está en los datos, sino en la experiencia de haber sido cuidada por